La sangre goteaba de la nariz de Ren Harper mientras presionaba su espalda contra los fríos casilleros de titanio. El sabor metálico llenó su boca mientras una risa áspera resonaba a través del pasillo vacío del Instituto Stellar Haven. Las tres figuras que se cernían sobre ella representaban todo lo que había aprendido a temer en sus 18 meses en esta prestigiosa academia orbital donde los hijos de la élite galáctica aprendieron a perpetuar las mismas jerarquías que sus padres habían construido en 7 sistemas estelares. Gary Steinmark se alzaba sobre ella, sus rasgos reptilianos y escamosos retorcidos en lo que pasaba por una mueca de desprecio entre su especie, el tono diplomático soriano. Sus ojos dorados, fríos y calculadores, no mostraban remordimiento mientras flexionaba la mano con garras que acababa de golpearla. El anillo ceremonial con el escudo de su familia, símbolo del puesto de su padre como administrador de la estación, brillaba bajo los paneles bioluminiscentes del techo que imitaban la luz natural. La próxima vez, mamífero, completarás mis tareas de cálculo avanzado sin cuestionamientos. Gary siseó, su lengua bífida moviéndose entre dientes afilados. O quizás necesitas otro recordatorio de tu lugar aquí. A su lado, sus compañeros constantes se burlaron en señal de acuerdo. Blex Cordovan, cuya piel azul cristalina reflejaba su herencia acuariana, y cuyo padre gobernaba 3 sistemas planetarios enteros, cruzó los antebrazos en señal de satisfacción. El tercer miembro de su triunvirato, Yannick Fouriste, provenía de una familia adinerada. Su familia humana posee los derechos mineros de la mitad de los cinturones de asteroides del sector desde hace 6 generaciones. Juntos formaron lo que todos en Stellar Haven llamaban los intocables. Estudiantes cuyas conexiones familiares los hicieron inmunes a las consecuencias sin importar cuán graves fueran sus transgresiones. Mi padre se enterará de esto. Ren logró susurrar con los labios separados, aunque incluso ella dudaba del peso que tenían esas palabras. La risa que siguió fue aguda y cruel. Gorath se inclinó más cerca. Su aliento era caliente y sulfuroso. ¿Tu padre qué hará? ¿Presentar una queja ante el director? El director Ullman y mi padre comparten cócteles en cada ciclo de estación. Además, ¿quién creería la palabra de un mamífero becado frente a 3 de nosotros? Su especie apenas es tolerada en este sector, y mucho menos en una institución como Stellar Haven. Lo que Gorath no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era que el padre de Ren no era un burócrata cualquiera ni un comerciante con dificultades económicas. El coronel Talon Grimskalle era una leyenda de la que se hablaba en los círculos militares de 40 sistemas, un ser cuyo nombre hacía que los veteranos de combate más curtidos bajaran la voz. Pertenecía a una especie antigua, los Draen. Enormes reptiles sensibles cuya civilización había dominado tanto la guerra como los códigos de honor milenios antes de que los humanos descubrieran el fuego. Actualmente se desempeña como coordinador de defensa estratégica de la Unión Galáctica y ha dirigido personalmente operaciones que nunca aparecerían en los registros oficiales. Los conflictos se resolvieron de forma tan completa que la mayoría de los ciudadanos nunca supieron que habían estado en peligro. Ren le había prometido a su padre que manejaría la vida académica de forma independiente, que podría sobrevivir entre la élite sin un trato especial. Había usado el apellido de su madre, Harper, para evitar el reconocimiento inmediato que traería consigo Grimskalle. Su madre, la doctora Elena Harper, se desempeñó como directora médica en el centro de traumatología más grande de Unity Station, un puesto que había ganado gracias a su dedicación más que a sus conexiones familiares. Los 3 habían acordado que Ren merecía una oportunidad de demostrar su valía por sus propios méritos. Pero mientras Ren cojeaba hacia la plataforma de transporte estudiantil, con su uniforme de la academia roto y el rostro hinchado, se dio cuenta de que algunas batallas no se podían ganar con mera determinación. Este no fue el primer incidente. Durante casi 2 años completos había sufrido un acoso cada vez mayor. Primero vinieron los insultos verbales sobre su fisiología mamífera, su condición de única estudiante humana becada en su clase, los recordatorios constantes de que ella no pertenecía entre los seres cuyas familias moldeaban la política interestelar. Luego vino el sabotaje sistemático.
Asignaciones borradas misteriosamente de su panel de datos. Se derramaron productos químicos corrosivos en el armario de su equipo. Exclusión deliberada de los grupos de estudio necesarios para cursos avanzados. Hoy fue la primera vez que la violencia se volvió física. Hoy Gorath había cruzado una línea de la que no había retorno. Mientras la cápsula de transporte la llevaba hacia los modestos aposentos de su familia en el sector civil, Ren tomó una decisión. Recuperó el dispositivo de comunicación encriptado que su padre le había dado hace 3 años, una unidad militar que operaba en frecuencias imposibles de interceptar. La pantalla mostraba una única opción: solo contacto de emergencia. «Te necesito, padre», escribió con dedos temblorosos. Código carmesí. En su protocolo familiar privado, código carmesí significaba peligro inmediato, una situación que no podía resolver a través de los canales convencionales. Eso significaba que ella necesitaba no solo su apoyo, sino también su intervención. La respuesta llegó en menos de 90 segundos. Llegando en 48 horas. Documentar todo, confía en el proceso. Usted no está solo. Ren entendió lo que implicaban esas palabras. Su padre, el estratega que había superado en maniobras a armadas enteras y que había negociado tratados de paz anticipándose a los movimientos de su oponente en 6 niveles de profundidad, se estaba movilizando para hacer lo que mejor sabía hacer. No se trataba de venganza. Se trataba de justicia, impartida metódicamente a través del desmantelamiento sistemático de las estructuras de poder que habían permitido su sufrimiento. Cuando la doctora Elena Harper regresó de su turno en el hospital esa noche, encontró a su hija sentada en la pequeña cocina sosteniendo una compresa fría contra su rostro magullado. El médico inmediatamente catalogó las lesiones: cartílago nasal fracturado, conmoción cerebral leve, contusiones múltiples en el pómulo izquierdo y la mandíbula. La madre sintió que la rabia brotaba de un lugar que normalmente mantenía cuidadosamente controlado. ¿Quién hizo esto? La voz de Elena era firme, pero sus manos temblaban mientras examinaba suavemente el rostro de Ren con precisión practicada. Gorath Steinmark con su anillo ceremonial. Me negué a completar su trabajo de curso. Ren intentó sonar distante y clínico, pero su voz se quebró. Me puse en contacto con el padre. Utilicé el código carmesí. Los ojos de Eleyanena se abrieron de par en par. Ella sabía exactamente lo que eso significaba. ¿Estás seguro? Una vez que Talón entra en modo táctico, no hay forma de detenerlo hasta que logre su objetivo. Lo intenté todo lo demás, madre. Hablé con los instructores. Presenté una queja formal ante el defensor de estudiantes. Documenté meses de acoso. Nadie escucha cuando los agresores son Gorath Steinmark, Blex Cordovan y Yannick Fouriste. Sus familias son esencialmente dueñas de esta estación. Un pesado silencio llenó sus aposentos. Eleyanena y Talón se habían separado 5 años antes, no por falta de amor, sino por las imposibles exigencias de su carrera militar. Estuvo fuera durante meses, a veces años, realizando operaciones en regiones a las que ni siquiera la comunicación cuántica entrelazada podía llegar. Elena necesitaba estabilidad para su hija, una vida normal donde los horarios escolares importaran más que los despliegues estratégicos. Se habían mantenido en buenos términos y ejercían la paternidad en conjunto a través de sistemas estelares cuando era posible. Pero esta situación era diferente. Esto fue personal. Entonces supongo que el Instituto Stella Haven está a punto de descubrir por qué a tu padre lo llaman el dragón de Próxima, dijo Elena en voz baja, abrazando a su hija con cuidado. Solo espero que estén preparados para lo que viene después. Al otro lado de la estación, en la opulenta torre administrativa donde la élite de Stellar Haven tenía sus oficinas, 3 hombres estaban sentados en una sala de conferencias privada compartiendo costosos licores importados de los viñedos restantes de la tierra. El administrador Borgat Steinmark, padre de Gorath, revisó su cronómetro de platino mientras conversaba con el gobernador Thaddeus Cordovan y el barón minero Víctor Fouriste.
Su reunión trimestral para discutir oportunidades de negocios se había convertido en algo mucho más valioso. Una asociación que garantizó que sus familias mantuvieran el control no solo de la academia, sino también de partes importantes de la infraestructura económica y política de la estación. Mi hijo mencionó algunos problemas con un estudiante becado, dijo Borgat con desdén, mientras sus escamas captaban la luz ambiental. Una mujer humana llamada Harper, creo, hija de ese cirujano del centro de trauma. Doctor Harper, Víctor frunció el ceño, sus curtidos rasgos humanos se arrugaron al pensar. Ella se negó a falsificar registros médicos para nuestra auditoría de seguro del ciclo pasado. Bastante terco para alguien en su posición, Thaddeus, cuya especie acuática requería un aparato de respiración especializado en la atmósfera estándar de la estación, hizo un gesto con 2 de sus 4 manos. Quizás deberíamos revisar el programa de becas en su totalidad. Stellar Haven siempre ha atendido a familias que entienden cómo funciona realmente la sociedad galáctica. Estos casos de caridad no crean más que complicaciones. Auge. Lo que ninguno de ellos se dio cuenta fue que toda su conversación estaba siendo grabada a través de dispositivos de vigilancia microscópicos que habían sido instalados de forma encubierta durante ciclos de mantenimiento de rutina. El equipo que implementó estos dispositivos trabajaba para un cliente muy particular, que creía en recopilar inteligencia antes de involucrarse en cualquier conflicto. De regreso en Stellar Haven, Ren se obligó a asistir a clases al día siguiente. Las instrucciones de su padre habían sido claras. Documentar todo, mantener rutinas normales. No confrontes directamente a sus atacantes. Llegó temprano, con el rostro aún marcado por la violencia del día anterior, a pesar de los tratamientos médicos de su madre. Otros estudiantes la miraron fijamente, pero rápidamente apartaron la mirada cuando vieron sus moretones. Una mezcla de simpatía y miedo les impidió ofrecerle apoyo. En astrofísica avanzada, el profesor Quintín Morse, recientemente contratado de las colonias exteriores, estudió su rostro herido con evidente preocupación. Señorita Harper, tal vez debería visitar la enfermería. Estaré bien, respondió la profesora Ren en voz baja, tomando asiento cerca de la parte trasera de la sala de conferencias. Cuando Gorat y sus amigos entraron, riéndose de alguna broma privada, la tensión en la sala se hizo palpable. El soriano vio a Ren y sonrió, eligiendo deliberadamente un asiento directamente frente a ella. A lo largo de la conferencia, él y sus compañeros hicieron el ruido suficiente para interrumpir su toma de notas, dejaron caer el equipo, susurraron lo suficientemente fuerte para distraerla y crearon un ambiente hostil que técnicamente no violaba ninguna regla explícita. El profesor Morse se dio cuenta, pero no dijo nada. Como la mayoría de los instructores en Stellar Haven, entendía la jerarquía no escrita. Desafiar a los intocables significaba poner en peligro la propia carrera, sin importar principios pedagógicos o consideraciones éticas. Durante el periodo de comida del mediodía, ocurrió algo inesperado. Ren se sentó sola en su habitual mesa aislada en la enorme cafetería, obligándose a comer a pesar de no tener apetito. Una chica que nunca había conocido antes, alguien con un cabello orbital distintivo que la marcaba como humana y ojos que sugerían una inteligencia más allá de su edad aparente, se acercó llevando su bandeja de comida. ¿Te importa si me siento aquí?, preguntó la recién llegada, con su acento sugiriendo orígenes de una de las colonias agrícolas exteriores. Ren miró hacia arriba, sospechoso. En 18 meses en Stellar Haven, exactamente 0 estudiantes habían buscado voluntariamente su compañía. ¿Por qué querrías hacerlo? Porque vi lo que Gorat te hizo ayer, dijo la niña, sentándose sin esperar permiso. Yo soy Petra Valdés. Mi padre es Marcos Valdés, periodista de investigación del Interistem Tribune. Me enseñó a reconocer la injusticia cuando la veo. Y lo que vi ayer fue una agresión criminal, no un desacuerdo adolescente. Por primera vez en meses, Ren sintió algo más que aislamiento. No deberías asociarte conmigo. Dañará tu posición social incluso antes de que la establezcas. Eres nuevo aquí, ¿verdad? Comenzó esta semana,
confirmó Petra, sacando su bloc de datos personal. Lo que significa que aún no he aprendido a ignorar la corrupción institucional por el bien de encajar. También grabé todo el incidente de ayer a través de la transmisión de vigilancia de la cafetería. Quizás a tu padre le resulte útil. Los ojos de Ren se abrieron de par en par. ¿Qué hiciste? Espacios públicos. Grabaciones públicas. Perfectamente legal según las normas de la estación. También podría haberle enviado copias a mi padre, quien podría haberlas compartido con colegas que cubren historias sobre mala conducta en academias de élite. La sonrisa de Petra era aguda y cómplice. Lo curioso del periodismo es que, una vez que la información entra en la esfera pública, se vuelve muy difícil suprimirla. Antes de que Ren pudiera responder, los intocables se acercaron a su mesa. Gat se cernía sobre ellos, con sus escamas erizadas de irritación. Me enteré que te quejabas de mí ante la administración, Harper. No presenté ninguna queja, dijo Ren con sinceridad, manteniendo la calma que su padre le había enseñado. Nunca muestres miedo a los depredadores. Estás mintiendo. Het se inclinó más cerca, invadiendo deliberadamente su espacio personal. Mi padre recibió una consulta del director esta mañana. Alguien mencionó un incidente que involucró a un estudiante becado. ¿Quién más podría ser? Lo que Gorath no sabía era que a cientos de kilómetros de distancia, en un transporte militar acercándose a Stellar Haven a máxima velocidad, el coronel Talon Grimskale ya había activado protocolos que transformarían la academia en un campo de batalla estratégico. Su especie, los Draen, medían casi 3 metros de alto cuando estaban completamente erguidos y tenían escamas blindadas que habían evolucionado para soportar temperaturas y presiones extremas. Su esperanza de vida natural excedía los 3 siglos, lo que les daba una paciencia y una perspectiva de las que a menudo carecían las especies de vida más corta. El propio Talón había luchado en conflictos antes de que la humanidad lograra viajar más rápido que la luz, ganando condecoraciones de 5 civilizaciones galácticas diferentes. No vino a Stellar Haven como un padre preocupado. Llegaba como un depredador máximo que había identificado una amenaza para su descendencia. El transporte atracó exactamente 48 horas después del mensaje de Ren durante el periodo de instrucción de la tarde de la academia. Talón se movió a través de las secciones civiles de la estación con eficiencia practicada. Su uniforme militar provocó respetuosos gestos de asentir del personal de seguridad que reconoció la insignia de rango. Destacó notablemente incluso en una estación orbital diversa en la que coexistían docenas de especies. Sus escamas eran de color esmeralda profundo con matices dorados. Sus ojos eran de un color ámbar llamativo que parecía brillar con luz interna. Unas alas vestigiales de un dragón moderno, pero aún impresionantes, se encontraban plegadas contra su espalda, debajo de la chaqueta de su uniforme. Su primera parada no fue la academia. Se dirigió directamente a los aposentos de su antiguo compañero. Helena abrió la puerta. Su expresión era una compleja mezcla de alivio y aprensión. Talón Helena. Tuvo que agacharse considerablemente para entrar a su modesto espacio habitable. Su volumen llenaba la pequeña entrada. ¿Dónde está nuestra hija en la academia? Tiene sesiones de laboratorio hasta las 17 horas. Eleyanena lo estudió cuidadosamente. ¿Vas a contarme tu plan o voy a verlo desarrollarse en el noticiero de la noche? La sonrisa de Talón reveló filas de dientes formidables. Nunca me involucraría en una operación táctica sin una recopilación de inteligencia adecuada. He pasado las últimas 48 horas analizando cada aspecto de la estructura de poder de Stellar Haven. ¿Sabías que el administrador Steinmark ha estado malversando fondos de becas durante los últimos 6 años? ¿O que el gobernador Cordoban ha estado otorgando contratos mineros exclusivos a Barón Fouriste a cambio de sobornos que violan 8 estatutos anticorrupción diferentes? La formación médica de Helena le permitió mantener la compostura incluso cuando estaba en shock. Descubriste todo esto en 2 días. Realicé consultas a través de los canales correspondientes.
La gente se muestra notablemente cooperativa cuando un coordinador de defensa estratégica de la Unión Galáctica expresa interés en los asuntos de la estación. Sacó un bloc de datos que mostraba complejos registros financieros y registros de comunicación. También tengo imágenes de vigilancia de nuestra hija siendo agredida, testimonios de otros 17 estudiantes que sufrieron un trato similar y grabaciones de reuniones administrativas donde se discutieron y desestimaron estos ataques. ¿Qué vas a hacer? Voy a solicitar una reunión con el director de la academia con respecto a una donación sustancial para su fondo de dotación, explicó Talón con calma. Y durante esa reunión, le ofreceré al director Ullman una opción: implementar reformas inmediatas y castigar a los responsables de este ambiente hostil. O ver cómo desmantelo sistemáticamente toda estructura corrupta que permite a estudiantes como Gary Steinmark operar con impunidad. Eleyanena había visto a su excompañero en modo táctico antes, pero nunca con respecto a algo tan personal. Y si se niega, mañana a esta misma hora, Stella Haven tendrá un nuevo director, un nuevo administrador y varias familias prominentes enfrentarán investigaciones criminales que las ocuparán durante la próxima década. La voz de Talón siguió siendo conversacional, lo que de alguna manera hizo que sus palabras fueran más amenazantes. He derribado al gobierno, Elena. Una academia privada y algunos funcionarios de estación corruptos representan un desafío mínimo. Y en Stella Haven, Ren soportó otra tarde de acoso sutil. En el laboratorio de química, alguien había contaminado sus muestras con un catalizador que producía humos nocivos, lo que obligó a una evacuación y le valió una reprimenda por procedimientos descuidados a pesar de sus protestas. Durante la educación física, Blex chocó deliberadamente contra ella durante las pruebas de atletismo de baja gravedad, haciéndola girar hacia las paredes acolchadas con suficiente fuerza como para lastimarle las costillas. Durante todo este tiempo, Petra permaneció cerca, con su tableta de datos registrando todo discretamente. Tu padre va a tener pruebas suficientes para procesarlos por crímenes de odio, murmuró durante un descanso entre actividades. Mi padre no procesa, dijo Ren en voz baja, probando sus costillas con dedos cuidadosos. Elimina amenazas. Suena como mi tipo de padre. Cuando concluyó el día académico, Ren recibió un mensaje en su dispositivo encriptado. En posición, mantener horario estándar. No te vayas a casa. Cuando le dé la señal, diríjase a la oficina del director Ullman. Confía en el proceso. Ren le mostró el mensaje a Petra, cuyos ojos se abrieron de par en par. Tu padre está aquí en la estación. Dijo 48 horas. Mi padre siempre es preciso. Lo que ocurrió después sería objeto de debate en los pasillos de la academia durante años. El director Ullman, un corpulento babiniano cuya especie valoraba los procedimientos burocráticos por encima de todo, estaba sentado en su lujosa oficina revisando informes trimestrales cuando su asistente anunció una visita inesperada. Hay un coronel Grimskalle aquí para verte, director. Dice que se trata de una importante oportunidad de donación. Las orejas del hombre se animaron. Grimskalle no era un apellido común. Hazlo pasar. Cuando Talón entró, tuvo que girarse de lado para poder pasar por la puerta. Su presencia dominó inmediatamente el espacio, haciendo que los costosos muebles y premios decorativos de Ullman parecieran insignificantes en comparación. El director se puso de pie y extendió una mano a modo de saludo, tratando de no demostrar lo intimidado que se sentía. Coronel Grimskalle, qué placer inesperado. Entiendo que desea discutir nuestro programa de dotación, entre otras cosas. Talón se sentó y la silla reforzada crujió bajo su peso. He estado investigando las operaciones de Stellar Haven bastante a fondo. Impresionante instalación, excelente reputación académica. Sin embargo, tengo preocupaciones acerca de su cultura institucional. ¿Preocupaciones? La expresión jovial de Pullman vaciló ligeramente. Talón activó una pantalla holográfica sobre el escritorio, mostrando imágenes de Gore golpeando a Ren. Este incidente ocurrió hace 2 días en uno de sus pasillos. La víctima es mi hija, Ren Harper.
El asalento es el hijo de tu administrador. Dígame, director, ¿qué medidas disciplinarias se han implementado? La sangre desapareció del rostro de Ullman mientras miraba las imágenes. Yo, que soy coronel, no estaba al tanto de este incidente específico. Usted no estaba al tanto porque nunca se informó a través de los canales oficiales a pesar de que estuvieron presentes 17 testigos diferentes. También tengo documentación que muestra que incidentes similares que involucran a estos mismos estudiantes han ocurrido 43 veces en los últimos 2 años con exactamente 0 consecuencias. La voz de Talón permaneció tranquila, lo que de alguna manera hizo que sus palabras fueran más devastadoras. Además, tengo registros financieros que indican que el administrador Steinmark ha estado malversando fondos de becas. Registros que compartiré con la seguridad de la estación a menos que se tomen medidas inmediatas. Ullman se hundió en su silla, con su corazón de 4 cámaras latiendo aceleradamente. Coronel, por favor, si pudiéramos discutir esto en privado. Lo estamos discutiendo en privado. Lo que sucede a continuación depende enteramente de tu respuesta. Puede implementar reformas integrales de inmediato, comenzando con la suspensión de los estudiantes responsables de atacar a mi hija, o puedo compartir mis hallazgos con los medios de comunicación, la Autoridad Educativa Galáctica y la División de Investigación Criminal de la Unión. Talón se inclinó hacia adelante. Sus ojos color ámbar eran intensos. He pasado 3 décadas resolviendo conflictos, director. Te ofrezco la oportunidad de resolver esto pacíficamente. Antes de que Ullman pudiera responder, la puerta de su oficina se abrió. El administrador Steinmark entró sin permiso, con expresión enojada. Director, acabo de enterarme de que alguien estaba haciendo acusaciones sobre mi hijo. Se detuvo a mitad de la frase cuando vio a Talón. El administrador Steinmark. Talón se puso de pie, y su altura completa hizo que el soriano pareciera casi pequeño en comparación. Estaba hablando de su hijo con el director Ullman. También sus irregularidades financieras, su abuso de autoridad institucional y su complicidad en la creación de un ambiente hostil para los estudiantes becados. Las escamas de Steinmark se ondularon de indignación. ¿Cómo te atreves? Mi familia ha apoyado esta academia durante generaciones. Mi hijo es un estudiante ejemplar. Su hijo es un criminal violento que asiste a una academia. Talón activó otra pantalla que mostraba a Gorat y sus amigos involucrados en múltiples incidentes de acoso. Al igual que sus asociados. Actúan con impunidad porque han suprimido sistemáticamente las denuncias e intimidado a los posibles testigos. Estas son mentiras. Steinmark se volvió hacia Ullman. Director, esto es claramente algún tipo de plan de extorsión. Deberíamos contactar a la seguridad de la estación inmediatamente. Por supuesto, Talón hizo un gesto hacia el panel de comunicación. Estoy seguro de que el jefe de seguridad Ramírez estaría muy interesado en revisar la evidencia que he recopilado. De hecho, hablé extensamente con ella esta mañana. Conversación fascinante. Mencionó que desde hace años quería investigar ciertas irregularidades en Stella Haven, pero carecía de pruebas suficientes para superar la resistencia política. El color de las escamas de Steinmark cambió a un verde pálido enfermizo. ¿Tú, qué has hecho? He documentado décadas de corrupción y abuso institucional. He entrevistado a víctimas que tenían demasiado miedo de hablar en público. He recopilado registros financieros que probablemente resultarán en cargos criminales. Lo más importante es que he expuesto un sistema que permitía a estudiantes privilegiados maltratar a sus compañeros de clase sin consecuencias. La voz de Talón se endureció. Su hijo golpeó a mi hija en la cara con tanta fuerza que le fracturó el cartílago nasal. Eso por sí solo constituye una agresión. El hecho de que lo hiciera sabiendo que no enfrentaría repercusiones habla de un fallo sistémico en todos los niveles de esta institución. El director Ullman encontró su voz, aunque vaciló. Coronel, quizás podamos llegar a algún acuerdo. Solo hay un arreglo aceptable, interrumpió Talón. Efectivo inmediatamente. Gary Steinmark,
Blex Cordovan y Yannick Fouriste están suspendidos en espera de una audiencia disciplinaria formal. El administrador Steinmark tomará licencia administrativa mientras los auditores externos revisan las finanzas de la academia. Implementarás protocolos integrales contra el acoso con supervisión independiente y emitirás una disculpa formal a mi hija y a todos los demás estudiantes que han sufrido bajo este régimen. ¿Y si me niego?, preguntó Ullman, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. Entonces, cuando termine, el Instituto Stellar-Haven será conocido en 7 sistemas, no por su excelencia académica, sino como la academia donde la corrupción institucional permitió que la brutalidad estudiantil floreciera sin control. Talón sacó su comunicador personal. Ya he redactado comunicados de prensa para 30 importantes medios de comunicación. Puedo transmitirlos en los próximos 60 segundos. Steinmark hizo un intento desesperado por salvar la situación. Mi familia tiene conexiones. El gobernador cordobés está siendo interrogado actualmente sobre su papel en acuerdos contractuales de minería ilegal. El barón Fouriste está explicando irregularidades similares a los investigadores de la Comisión de Comercio de la Unión. Su protección política se ha evaporado. Administrador. He pasado las últimas 48 horas desmantelándolo sistemáticamente. En ese momento, Ren y Petra llegaron a la oficina del director, convocados por mensajes de Talón. Entraron y encontraron a las 2 figuras más poderosas de Stellar-Haven, pálidas y derrotadas, mientras el padre de Ren permanecía como una antigua estatua del juicio, implacable y absoluto. Padre, dijo Ren en voz baja, viéndolo en su modo táctico por primera vez en años. La actitud de Talón cambió por completo al ver el rostro magullado de su hija. El estratega militar se desvaneció, reemplazado por algo mucho más primario y peligroso. Estos son los hombres que permitieron que te hicieran daño. Padre, por favor, dijo Ren rápidamente, al reconocer el cambio de postura. Recuerda lo que me enseñaste. Justicia, no venganza. El Draen respiró hondo, tranquilizándose. Tienes razón, por supuesto. Se volvió hacia Ullman y Steinmark. Caballeros, tienen 1 hora para implementar los cambios que les describí. Estaré esperando en el área común de estudiantes con mi hija, donde estará a salvo por primera vez en 18 meses. Si para entonces no han cumplido, procederé con medidas alternativas. Mientras Talón guiaba a Ren fuera de la oficina, con Petra siguiéndola de cerca, la joven humana sintió algo que no había experimentado en casi 2 años en Stellar-Haven. Esperanza en el área común de estudiantes. Otros asistentes de la academia miraron con asombro al enorme dragón sentado tranquilamente junto a Ren Harper. Las noticias viajaron rápidamente por las redes de comunicación de la estación. En cuestión de minutos, los estudiantes recibían mensajes sobre reuniones de emergencia, cambios administrativos y rumores de investigaciones que involucraban a las familias más poderosas relacionadas con Stellar-Haven. No puedo creer que hayan hecho todo esto en 48 horas, dijo Ren en voz baja, sentada cerca de su padre por primera vez en meses. La estrategia no se trata de fuerza, explicó Talón con voz suave ahora que estaban solos. Se trata de identificar puntos de presión y aplicar presión donde produzca el máximo efecto. Los sistemas corruptos que protegen a quienes te hacen daño existían porque nadie tenía incentivos para desafiarlos. Yo simplemente proporcioné ese incentivo. Petra, que había estado grabando discretamente todo el intercambio, se inclinó hacia adelante. Señor, si no le importa que le pregunte, ¿cómo reunió todas esas pruebas tan rápido? Talón volvió a sonreír. Hice algunas averiguaciones por la vía militar. Cuando un coordinador de defensa estratégica solicita información, la gente suele cooperar. También tengo amigos en varias agencias que llevan años queriendo investigar a estos individuos, pero carecían de autorización política. Eliminé esos obstáculos. Al otro lado del área común, Gorat, Blex y Yannick entraron, riéndose de algo. Se detuvieron al ver a Ren sentado junto a un Draen con uniforme militar. El color desapareció de sus rostros al reconocerlo.
Gorat intentó mantener su arrogancia, acercándose con falsa confianza. Así que llamaste a tu padre para que librara tus batallas. ¡Qué patético! Talón se puso de pie, desplegándose en su intimidante altura. ¿Eres Gorat Steinmark? Sí. ¿Qué vas a hacer al respecto? El joven soriano intentó sonar valiente, pero se le quebró la voz. Voy a observar cómo aprendes que las acciones tienen consecuencias. Tu padre está siendo escoltado fuera de la academia por la seguridad de la estación. El padre del gobernador Cordovan Blex está explicando sus transacciones financieras a los investigadores de la Unión. El barón Fouriste enfrenta investigaciones similares. La protección en la que confiabas ha sido eliminada sistemáticamente. Talón se acercó. No amenazante, sino absolutamente autoritario. Más importante aún, golpeaste a mi hija en la cara con suficiente fuerza como para fracturarle un hueso. En mi cultura, un ataque así justificaría una respuesta letal inmediata. Estoy ejerciendo una considerable moderación al limitar mi intervención a destruir la reputación de tu familia y asegurarme de que enfrentes consecuencias legales. Gat miró a su alrededor desesperado, buscando apoyo que no se materializó. Otros estudiantes observaron el enfrentamiento con fascinación y no poca satisfacción. Los intocables habían aterrorizado la academia durante años. Verlos finalmente rendir cuentas fue como presenciar un cambio tectónico en la sociedad. Orden. Blex intentó intervenir. Esto es ilegal. No pueden simplemente. Puedo presentar pruebas de agresión a la seguridad de la estación, lo cual ya he hecho. Puedo documentar delitos financieros y remitirlos a las autoridades competentes, lo cual ya he hecho. Puedo exponer la falla institucional sistemática en la protección de los estudiantes, lo cual estoy haciendo. La voz de Talón permaneció perfectamente tranquila. Todo lo que he hecho opera dentro de los marcos legales establecidos. Las únicas actividades ilegales son las cometidas por ustedes y sus familias. En ese momento, varios oficiales de seguridad de la estación entraron al área común, liderados por la propia jefa Ramírez. La mujer humana, con su cabello gris y rasgos curtidos que sugerían décadas de experiencia, se acercó al grupo con eficiencia profesional. Gorat Steinmark, Blex Cordovan, Yannick Fouriste, deben acompañarnos para ser interrogados sobre múltiples incidentes de agresión y acoso, anunció formalmente. Sus padres han sido notificados. Esto es ridículo, protestó Yannick. Mi familia. Su familia está consultando con sus abogados, interrumpió Ramírez. Les sugiero que hagan lo mismo. El coronel Grimskale ha proporcionado pruebas sustanciales que requerirán una investigación exhaustiva. Mientras la seguridad escoltaba a los 3 estudiantes fuera del área común, estalló en murmullos y susurros. Petra ya estaba redactando su primer artículo, con los dedos revoloteando sobre su tableta de datos. Ren se apoyó en su padre, sintiéndose a la vez agotada y reivindicada. ¿Qué pasa ahora?, preguntó en voz baja. Ahora el sistema se reforma o se derrumba bajo el peso de su corrupción, respondió Talón. El director Ullman tiene una opción. Puede reconocer el fracaso institucional e implementar cambios reales o puede resistirse y ver cómo las autoridades externas desmantelan todo lo que ha construido. Durante las semanas siguientes, Stella Haven experimentó una transformación drástica. El director Ullman, que enfrentaba posibles cargos penales por su complicidad en el encubrimiento de incidentes de acoso, renunció. La vicedirectora Xing Ling, una educadora centuriana sensata que había sido sistemáticamente marginada durante años precisamente por negarse a tolerar la mala conducta, asumió el liderazgo. Su primera medida fue establecer una junta de revisión independiente para investigar todas las decisiones disciplinarias anteriores y crear nuevos protocolos que las familias adineradas no pudieran eludir. El administrador Steinmark enfrentó cargos de malversación y uso indebido de fondos institucionales. El gobernador Cordovan renunció en medio de un escándalo. Su ilegal los tratos con el barón Fouriste fueron expuestos en múltiples medios de comunicación.
Las familias que habían gobernado Estella Haven durante generaciones se vieron obligadas a defenderse de demandas legales que las ocuparían durante años. Gorat, Blex y Yannick fueron expulsados y transferidos a centros de disciplina en sectores remotos, lugares donde las conexiones familiares carecían de importancia, y los estudiantes se ganaban el respeto por sus logros reales en lugar de por privilegios heredados. Pero quizás lo más significativo fue que otros estudiantes que habían sufrido en silencio durante años finalmente se sintieron lo suficientemente seguros como para denunciar. La Junta de Revisión documentó cientos de incidentes que habían sido ignorados o suprimidos, creando un registro exhaustivo de fracasos institucionales que condujo a reformas sistémicas en múltiples centros educativos. 6 semanas después de ese enfrentamiento en el área común, Ren se presentó ante todo el alumnado durante una asamblea obligatoria. La directora Ling le había pedido que hablara, no como víctima, sino como alguien que había sobrevivido y ayudado a catalizar un cambio significativo. Lo que me sucedió no fue un caso aislado, comenzó Ren con voz firme y clara. Durante casi 2 años, sufrí acoso, discriminación, en última instancia, violencia física. Guardé silencio porque creía que nadie me escucharía, que los sistemas diseñados para proteger los estudiantes, en cambio, protegían a quienes nos hacían daño. Observó al público, viendo rostros familiares. Algunos parecían avergonzados, otros asintieron al reconocerlos. Algunos, como Petra, sonrieron con orgullo. Mi padre me enseñó que la justicia no se trata de venganza. Se trata de establecer sistemas donde todos, independientemente de su especie, sus conexiones familiares o su situación económica, puedan esperar un trato justo. Lo que hemos logrado aquí no se trata de castigar a individuos. Se trata de desmantelar estructuras que permitieron que la crueldad prosperara sin control. Al fondo del auditorio, Talón estaba con Elena, observando a su hija con orgullo manifiesto. La doctora apretó suavemente el brazo de su antigua compañera. «Es extraordinaria», susurró Elena. «Es hija de su madre», respondió Talón. «Tiene tu fuerza y tu mente estratégica, aunque espero que las use con más diplomacia que tú». La risa estruendosa de Talón atrajo algunas miradas curiosas. «Fui perfectamente diplomático. Simplemente aceleré los cambios necesarios». En el escenario, Ren continuó, a partir de hoy, Stellar Haven opera bajo nuevos principios. Contamos con un comité de supervisión independiente compuesto por estudiantes, padres y profesionales de la educación sin vínculos financieros con las familias de la academia. Hemos implementado sistemas de denuncia anónimos que los administradores no pueden suprimir. Tenemos capacitación obligatoria para todo el personal sobre cómo reconocer y abordar el acoso. Estos cambios ocurrieron porque la gente estaba dispuesta a desafiar un sistema injusto. El aplauso que siguió fue genuino y sostenido. Después de la asamblea, los estudiantes se acercaron a Ren, muchos agradeciéndole, otros disculpándose por su silencio anterior. Ella aceptó ambas cosas con gracia, entendiendo que el miedo había paralizado a muchos que de otra manera podrían haber hablado. Petra se unió a ella mientras la multitud se dispersó. Mi padre publicó su serie de investigación esta mañana. Actualmente, 17 países más están siendo investigados por problemas similares. Has iniciado algo más grande que un simple paraíso estelar. Yo no lo empecé, corrigió Ren. Me negué sencillamente a permitir que esto continuara sin oposición. Con la importante ayuda del padre más aterrador de 7 sistemas, añadió Petra con una sonrisa. ¿Prefiere al padre más eficaz?, respondió Ren sonriendo. Esa noche, la familia Harper Grimskalle se reunió para una rara comida juntos en los aposentos de Elena. Talón tuvo que encorvarse considerablemente para caber en la pequeña mesa del comedor, pero lo logró y compartió un momento tranquilo de normalidad en medio del caos de las últimas semanas. Me han reasignado, anunció Talón durante el postre. El comando de la Unión me está transfiriendo a un puesto de coordinación aquí en la estación Unity. Si ambos están de acuerdo, podría estar presente en la vida de Ren con cierta regularidad.
Elena y Ren intercambiaron miradas, sorprendidos pero complacidos. ¿Se acabaron las desapariciones durante meses en misiones clasificadas? Eleyanena preguntó con cuidado. Menos misiones clasificadas. Mi nuevo rol se centra en la planificación estratégica más que en las operaciones de campo. Estaré disponible para conferencias de padres y maestros, emergencias médicas, y aparentemente, para desmantelar jerarquías institucionales corruptas. Su expresión seguía siendo seria, pero sus ojos mostraban humor. Me gustaría eso, dijo Ren simplemente. Aunque es de esperar que podamos limitar el desmantelamiento institucional a una vez por década. No hago promesas, la injusticia tiende a acumularse cuando no se la enfrenta. Mientras continuaban comiendo, discutiendo temas mundanos como el próximo examen de cálculo de Ren y los horarios rotativos del hospital de Elena, Stella Haven continuó su transformación. La academia que una vez había representado todo lo malo de los sistemas educativos privilegiados se estaba convirtiendo en un modelo de reforma. No es perfecto, no está exento de desafíos constantes, pero es fundamentalmente diferente en formas que protegerían a los futuros estudiantes del sufrimiento que Ren y otros habían padecido. 3 meses después, Ren recibió su notificación de aceptación del programa de astrofísica de la Universidad Galáctica, una de las instituciones académicas más competitivas en el espacio conocido. Su solicitud incluía no solo su impresionante historial académico, sino también un ensayo detallado sobre la reforma sistémica y la importancia de desafiar la injusticia institucional. La carta de aceptación mencionó específicamente cómo sus experiencias en Stella Haven demostraron cualidades de resiliencia y liderazgo que la universidad valoraba. Al parecer, la supervivencia y el activismo ahora se consideran credenciales, dijo Ren, mostrando la carta a sus padres durante su cena semanal. Siempre lo fueron, respondió Talón. La mayoría de las instituciones simplemente carecieron del coraje para reconocerlo. ¿Investigarás y desmantelarás la universidad antes de que yo llegue? Ren preguntó, solo medio bromeando. Solo si me dan una razón, le aseguró su padre con esa sonrisa inquietante que sugería que hablaba en serio. Elena negó con la cabeza, riendo. Me casé con un diplomático y terminé con una tripulación de demolición de un solo dragón. Prefiero coordinador de justicia, dijo Talón con suavidad. Al concluir el año académico, Stella Haven celebró su tradicional ceremonia de graduación, aunque en circunstancias muy diferentes a las de años anteriores. La directora Ling había transformado el evento de una celebración de élite en un auténtico reconocimiento al logro académico, donde los estudiantes becados recibían los mismos honores que sus compañeros adinerados. Cuando Ren cruzó el escenario para aceptar su diploma, los aplausos duraron más que los de cualquier otro graduado. Se había convertido no solo en una estudiante que sobrevivió, sino en un símbolo de lo que sucede cuando el coraje se encuentra con la estrategia, cuando alguien se niega a aceptar que el sufrimiento es inevitable. Talón observaba desde el público. Su enorme figura hacía que los asientos del auditorio fueran cómicamente inadecuados, pero su orgullo era evidente en cada línea de su postura. Eleyanena se sentó a su lado, secándose los ojos con un pañuelo de papel. La dura cirujana se sintió momentáneamente abrumada por la emoción maternal. Lo hicimos bien, susurró Eleyanena. Lo hicimos extraordinariamente bien, asintió Talón, aunque creo que Ren merece la mayor parte del mérito. Simplemente le brindamos apoyo cuando más lo necesitaba. Después de la ceremonia, mientras los graduados se mezclaban con sus familias y amigos, la subdirectora Ling se acercó a la familia Harper Grimskale. La educadora centurana había envejecido visiblemente durante sus meses como directora interina, debido al estrés de la reforma institucional, pero parecía satisfecha. Ren, quería que supieras que las reformas que implementamos aquí están siendo adoptadas por 47 instituciones de todo el sindicato. Tu valentía al alzar la voz ha generado un impacto que protegerá a miles de estudiantes. Ling miró a Talón. Y coronel, aunque no puedo aprobar oficialmente tus métodos, admito que a veces las instituciones necesitan presión externa para superar la corrupción interna.
Ejecutaste esa presión con notable eficiencia. Simplemente apliqué principios estratégicos militares a un problema civil, respondió Talón. Las tácticas siguen siendo consistentes. Identificar el objetivo. Evaluar los recursos disponibles. Determinar el enfoque óptimo. Ejecutar con precisión. La mayoría de los padres simplemente presentan quejas. La mayoría de los padres no son estrategas militares drakens que hayan derrocado gobiernos hostiles. Su tono era realista, no jactancioso. Ling asintió lentamente. Por suerte para los administradores corruptos, la mayoría no lo son. Sospecho que muchas instituciones están revisando sus políticas específicamente para evitar llamar tu atención. Bien. Eso significa que el mensaje ha sido recibido. Al salir de la ceremonia, caminando por pasillos que Ren alguna vez había recorrido con miedo y aislamiento, se dio cuenta de cómo todo había cambiado por completo. Los estudiantes asintieron respetuosamente a su paso. Los instructores sonrieron con genuina calidez. El peso de la vigilancia constante y la ansiedad se había disipado, reemplazado por algo parecido a las preocupaciones normales de un adolescente sobre la universidad, las carreras y las posibilidades futuras. Nunca pensé que extrañaría este lugar, admitió Ren mientras se acercaban a la estación de transporte. No extrañas lo que era, observó Elena. Extrañas en qué se ha convertido. En lo que lo convertimos, añadió Petra, uniéndose a ellos en el paseo. Destrucción y reconstrucción. Mi padre dice que es la historia más antigua de la civilización. Excepto que esta vez, el destructor era un dragón de 3 metros de altura con entrenamiento militar y acceso a redes de inteligencia clasificadas, dijo Ren, mirando a su padre con afecto. Prefiero pensar en mí misma como una facilitadora de la justicia inevitable, respondió Talón. Mientras el transporte los llevaba a sus aposentos, Ren reflexionó sobre todo lo que había sucedido desde aquel momento en el pasillo cuando el anillo de Gorath le partió la cara. El dolor, el miedo, la desesperada decisión de usar el código carmesí. Creyó estar pidiendo ayuda, que alguien detuviera el dolor. Lo que recibió fue algo más valioso. Una demostración de que los sistemas solo permanecen corruptos cuando las personas buenas carecen del coraje o los recursos para desafiarlos. Su padre no la había rescatado. Él le había proporcionado herramientas, creado oportunidades y eliminado obstáculos sistemáticamente. Pero la lucha real, el testimonio público, la decisión de decir la verdad a pesar de las consecuencias, esa había sido la victoria de Ren. ¿En qué estás pensando?, preguntó Elena, notando la expresión contemplativa de su hija. Justicia, respondió Ren. Y como requiere tanto coraje como estrategia. Y a veces un dragón, añadió Petra amablemente. Siempre un dragón, asintió Talón, aunque preferiblemente uno que operara dentro de los marcos legales establecidos. Cabalgaron en un cómodo silencio. 3 humanos y un dragón antiguo. Una familia improbable unida por el amor, separada por las circunstancias, reunida por la crisis. Tras ellos, Stellarhaven continuaba su transformación. Delante, el universo ofrecía infinitas posibilidades a una joven que había aprendido que decir la verdad conllevaba riesgos, pero el silencio tenía un precio. En los años siguientes, Ren Harper se convertiría en una astrofísica respetada que finalmente se unió al equipo que cartografió la primera red estable de agujeros de gusano. Publicaría artículos sobre física relativista que revolucionaron los viajes interestelares. Se casaría con un amable ingeniero de las colonias jovianas y criaría a 2 hijas que jamás temerían decir la verdad al poder. Pero siempre que impartía conferencias a jóvenes científicos, siempre que asesoraba a estudiantes que enfrentaban sus propios desafíos, les contaba la historia de Stellarhaven, no como un relato de victimización, sino como una demostración de que los sistemas cambian cuando las personas se niegan a aceptar que el sufrimiento es inevitable. Y a veces, cuando los desafíos parecían insuperables, cuando la injusticia parecía demasiado arraigada para superarla, recordaba las palabras de su padre. La estrategia no se trata de fuerza bruta.
Se trata de identificar puntos de presión y aplicar presión donde produzca el máximo efecto. La justicia es una misión, no solo una idea. Y en un universo de infinitas posibilidades, las misiones siempre se pueden lograr si se planifica con cuidado, se actúa con decisión y nunca se olvida que incluso los sistemas más poderosos son vulnerables a quienes tienen el coraje de desafiarlos.